Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre, por que tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día sobre nuestra vida, Señor. Te agradecemos porque tú eres, Señor, quien nos sustenta, quien nos guía, quien nos transforma, quien nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos sostienes, porque podemos estar confiados absolutamente, Señor, en ti, que estás obrando, Señor, en nuestra vida, en medio de las circunstancias que experimentamos cada día, Señor, las personas con las que nos relacionamos, Señor, son instrumentos en tus manos para moldear en nosotros tu carácter, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, como tú ves, ayúdanos a entender que hay un propósito, Señor, en las cosas que tú permites, Señor, que vivamos. Y que tu anhelo, Señor, es que nosotros podamos alcanzar esa estatura de Cristo, del varón perfecto. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a esto que hemos venido estudiando, que es cómo injertamos la palabra de Dios en nuestra vida. Decíamos, de acuerdo a lo que dice Juan 15, que hay dos premisas que son fundamentales para que nuestra vida no solamente, primero, permanezca, es decir, no se seque. Dos, tenga un crecimiento. Y tres, dé como resultado el fruto. La primera condición que nos dice Juan capítulo 15 es permanecer en Cristo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el Señor, la palabra de Dios dice que entonces llevaremos mucho fruto, pero que lejos de Él nada podemos hacer. Pero no únicamente eso, sino que también la palabra de Dios nos advierte en el verso, denme un segundo. Bueno, en el verso 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, el fruto es el resultado natural, decíamos, de un árbol que en principio permanece injertado en esa raíz que es el Señor Jesucristo. En el verso 6 también dice, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. También decíamos que una condición para que nuestra vida espiritual permanezca es que nosotros estemos agarrados de Cristo. Entonces, en ese sentido, el mantener una comunión con Dios es vital para nosotros como cristianos. Decíamos, a veces queremos pues manifestar frutos de que aceptamos a Cristo, pero por una u otra razón nos vamos apartando de Él, ¿no? A veces nos van ganando otro tipo de cosas en la vida y quizá no hemos tenido tan claro el hecho de que si no estamos en comunión con el Señor, si no estamos meditando en su palabra, pues el dar fruto simplemente va a ser imposible, como estamos leyendo aquí en Juan. La otra parte que es muy importante y hacia la que me voy a enfocar en esta mañana es el verso 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Bueno, es vital entonces que así como estamos en una comunión con Cristo, podamos también mantener una disciplina en lo que es el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, no sé quiénes de los que están aquí en algún momento han tenido la oportunidad de tomar el seminario de principios básicos para la vida. Dentro de este seminario, perdón, Grisel, ¿quieres comentar algo? No, solamente decir que yo. Gracias.
Bueno, para ti esto va a hacer mucho sentido y bueno, quienes hayan tomado esto, porque pues uno de los principios, que es el principio del éxito, está absolutamente fundamentado en la meditación de la palabra. Margarita, ¿quieres hacer algún comentario? Nada más para ratificar que ese seminario yo lo he tomado como 12 veces. Sí, sí, sí. O sea, que no es algo para tomarlo una vez, sino Así para... es. Y además del Eso es todo. seminario, después hay un curso de seguimiento que, bueno, particularmente aquí en la congregación hemos tenido la oportunidad no solo de tomar el seminario, sino de hacer esos cursos de seguimiento para cada uno de los principios. Y lo que quiero decir es, lo que yo les voy a dar ahorita en cuestión de una clase, nosotros lo vemos a lo largo de meses. Gracias a Dios hemos ido desarrollando como estos hábitos que personalmente considero que nos han ayudado mucho para poder ir transformando nuestra vida, ¿no? No nosotros, sino la palabra de Dios actuando en nosotros. Y bueno, voy a tratar de darles de una manera muy sencilla, muy rápida, esto que es el principio del éxito, pero insisto, la verdad es que solamente este tema es algo que toma pues meses escudriñar. Algo que considero que vale la pena aclarar, porque ayer la pastora Mari pues hacía el comentario y creo que tiene toda la razón, ¿no? Decía, pues es que la meditación hoy tiene una acepción muy diferente, ¿sí? Podemos estar hablando de yoga, como digamos la base de esto, ¿sí? Sin embargo, algo que quiero dejar en claro es que la meditación que proviene de lo que son las ideologías orientales, como lo es la nueva era, como lo es el budismo, como lo es el hinduismo y todo esto, es absolutamente diferente a lo que dice la palabra de Dios acerca de la meditación, porque es la palabra que utiliza también. Ahorita lo vamos a revisar. Pero sí, yo alguna vez justamente me cuestionaba, bueno, ¿en qué está basada una y en qué está basada la otra? Y la diferencia principal que encontramos es la meditación basada en principios orientales o en las religiones orientales. Habla acerca de que tú separes un tiempo para que estés totalmente a solas, que hagas como una especie de introspección, es un ejercicio de, puedes cerrar los ojos, guardar silencio, hacen en algunas ocasiones eso que se conoce como mantras, que utilizan como ciertos sonidos o ciertas frases, que quizá nosotros como occidentales no nos haga ningún sentido, pero que para ellos, me refiero a los orígenes de estas filosofías y religiones, pues claro que tienen todo el sentido, ¿no? Y que pues realmente pueden ser hasta invocaciones satánicas, ¿no? Particularmente he sabido de casos en los cuales personas que entran en cosas tan sencillas como el yoga, ¿no? Que dicen, es que el yoga es solamente ejercicio. Pues es que el problema es que no es solamente ejercicio, es una mezcla de ejercicio, o de ejercicios físicos, pero con prácticas de filosofía o religión oriental. Y el asunto es, pues de pronto tienen algunas indicaciones como pon tu mente en blanco, tienes que ver hacia ti mismo. Y esto no tiene ningún fundamento bíblico. Y como les decía, pues se ha sabido incluso de casos en los cuales al abrirse a este tipo de prácticas, pues uno está abriendo puertas también, pues a cosas que uno no conoce, básicamente a Satanás y se puede dar el caso de, pues de opresiones o incluso de hasta una posesión, ¿de acuerdo? No me voy a meter ahorita ese tema porque honestamente creo que es mucho más interesante la meditación de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la base bíblica que tenemos para esto es primero Josué 1:8, que muy probablemente
muchos ya no sabemos y que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, ahí viene la palabra meditar, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, y también subrayo esa palabra, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De acuerdo? Entonces, algo que debemos recordar es que, digamos, la vida de Josué estaba rodeada de continuas luchas, batallas, porque además ellos estaban por conquistar y tomar la tierra prometida. Estas van a ser un símbolo de la lucha espiritual continua que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Y así como Josué, nosotros tenemos la garantía de éxito únicamente si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, la meditación en la palabra de Dios se convierte en un factor clave para nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros lo que hacemos es injertar la propia palabra de Dios a nuestra vida, esa palabra, sí, como en este mismo ejemplo, vamos a suponer que esa palabra es como una ramita que yo estoy metiendo en mi vida. Esa palabra en un momento dado va a tener vida en mí, ¿sí? Es lo que quizá algunas veces hemos escuchado como rema, que no es únicamente la palabra escrita, sino la palabra que ya es revelada y que tiene una aplicación específica en una circunstancia que estoy viviendo. Y a eso es a lo que nosotros debemos aspirar, ¿sí? Pero para que nosotros podamos llegar a un rema, es necesario pasar por un proceso que ahorita vamos a ver de manera, vuelvo a repetir, muy somera y muy sencilla. El Salmo capítulo 1 también Leslie, habla de manera muy importante acerca de este Leslie, principio perdón. de los resultados. Sí, Grisel. ¿Podrías repetir lo que era el rema? Sí, el rema es la palabra de Dios hecha vida en circunstancias muy específicas en mi vida. Ahorita vamos a poner unos ejemplos, ahí es donde quiero ir como atando esto que vamos a aprender ahorita con lo que hemos venido aprendiendo acerca de la vida transformada para que podamos entender cómo es que esto se lleva a cabo. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente habla acerca de la meditación. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora sí, nuevamente, este ejemplo que hemos estado utilizando a lo largo también de esta verdad que es el árbol, ¿sí? Será como árbol plantado, fíjense qué bonito, junto a corrientes de aguas. Un árbol verde, un árbol frondoso, un árbol bien alimentado, dice que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces, ahí nos damos cuenta también que el principio para que nosotros podamos desarrollarnos, madurar, crecer y dar fruto es nuevamente el que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Pero meditar en la palabra de Dios no quiere decir únicamente, abro mi Biblia, así como donde, ¿cómo decirla? La parto a la mitad y donde se abra, eso es lo que tengo que leer, ¿no?
No es así, sino que tenemos que hacerlo de manera intencional, de manera metódica. Hay muchas formas de escudriñar la palabra, puede ser temática, puede ser en el orden en el que está escrita, puede ser de manera cronológica, puede ser empezar primero con partes del Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento, en fin. Pero mi punto es que sí debe ser intencional y ordenado. Es una práctica que debemos desarrollar para hacer todos los días, ¿de acuerdo? En ese sentido, y vuelvo a repetir de manera muy somera, hay como 5 etapas por las que va a pasar este proceso en el cual yo voy a meditar la palabra y qué es lo que implica, ¿sí? Repito, porque nos hemos quedado como con la idea de, ok, pues yo cumplo con que toma mi Biblia, lea unos versículos, la cierre y ya estuvo, ya medité. No, eso no es meditar. Entonces, lo primero y que es indispensable es recibir, ¿qué? Pues al verbo de vida. Recuerden que Cristo mismo es la palabra. De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, ¿sí? En el principio era el logos, la palabra, y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Está hablando acerca de Cristo. Entonces, algo que hemos establecido como un fundamento es que si nosotros no recibimos en primer lugar a Cristo como nuestro Salvador, y si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, la palabra únicamente, es decir, me refiero a la Biblia, únicamente va a ser un montón de letras, ¿sí? Es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo que vamos a tener revelación acerca de la palabra de Dios. Y aquí hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, Satanás conoce la Biblia. Satanás usa la Biblia incluso para tentarnos, como hemos visto que sucedió no solamente en el principio, sino con la vida de Cristo, ¿sí? Pero algo que Satanás no tiene es la revelación de la palabra, a pesar de que hay muchas cosas en la palabra que hablan acerca de tiempos, de cumplimientos y demás, ¿sí? Satanás no tiene la claridad para entender muchas de las cosas que dicen la Biblia, porque él no tiene revelación. Y por eso nosotros vemos que de pronto él lo que hacía era pues arrasar con quien podía, ¿no? Cuando se dio la promesa en el Génesis acerca de que el Señor iba a mandar a un redentor, digo, lo estoy parafraseando, ¿sí? Pero lo que dice Génesis, capítulo 3, cuando le habla a la serpiente, le dice, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15 de Génesis capítulo 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente, él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, lo que vemos que ocurre, sí, es que Satanás atenta contra la vida de Abel en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente él pensaba que ya iba a ser el cumplimiento, sí, del advenimiento de la simiente piadosa. Y vemos que a lo largo de la historia, pues, del pueblo de Israel, continuamente se da como este asesinato de niños porque él no tiene revelación. Entonces, la revelación es algo que recibimos del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, ¿sí? Eso es lo primero. Número 2, algo que es vital es memorizar. ¿Y por qué necesitamos memorizar? Bueno, porque Satanás no, o sea, si se dan cuenta y en el mismo contexto en el que Cristo fue tentado, no es que Cristo le dijera, sabes qué, permíteme, Satanás, tengo que encontrar el versículo que te voy a decir. No es así. Cuando Satanás viene con un ataque a nuestra vida, lo que vamos realmente a echar mano en nuestra vida va a ser lo que hemos injertado, lo que hemos memorizado. Sí. Les comentaba un poco acerca de la vida
del apóstol Pablo, de cómo él había sido instruido y cómo en el contexto judío era preciso, y de hecho los niños a la edad ya de 12 años han memorizado en su totalidad la Torá, los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Pero ya para llegar a ser rabino, tienen que haber memorizado por completo el Tanaj. Y de pronto a nosotros nos dicen, memoriza un versículo. Ay, no, yo no puedo. Eso no es para mí. Y algo que creemos es que es opcional. O sea, ¿cómo decirles? Lo que quiero que vean es la necesidad personal que tenemos de realmente conocer la palabra de Dios, de realmente haberla interiorizado, de que forme parte de nuestra vida, porque los ataques del diablo vienen todos los días. Y si nosotros no nos estamos renovando constantemente nuestro pensamiento, va a ser muy fácil ser engañados. Y recuerden que algo que hemos comentado es que las tácticas de Satanás no han cambiado desde el principio de los tiempos, y la forma en la que él va a llegar a nuestra vida va a ser por medio del engaño. ¿Sí? Y si nosotros no estamos preparados para confrontar, y ojo, lo que vamos a estar confrontando son argumentos. Si no estamos preparados, va a ser fácil que podamos ceder a la tentación. Ha sido fácil que dentro de la iglesia permee el pensamiento del mundo, porque tristemente no estamos cimentados en la palabra de Dios. Porque quizá hemos pensado, pues es que la palabra de Dios ya es vieja, ya no es para nuestra actualidad, ya pasó de moda. Y es muy triste porque caímos redonditos en el engaño y Satanás no está jugando. Él lo que va a buscar es engañarnos para que nosotros, siendo atrapados en ese engaño, empecemos a vivir nuestra vida de una manera opuesta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? De ahí la importancia, vuelvo a repetir, de tener interiorizada la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. De hecho, algo que ocurre es, decíamos que al recibir el verbo de vida, la revelación viene del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, pero la palabra de Dios tiene que llenar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La memorización va a nuestra mente, que es una de las áreas de nuestra alma. ¿Sí? Una vez que he memorizado, entonces viene el siguiente punto, que es investigar. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se trata de cumplir con leer y ya, sino que seguramente me voy a encontrar con muchos pasajes que a principio no me está quedando tan claro qué significa una palabra, en qué contexto fue escrito, qué es lo que quiere decir y cómo se aplica a mi vida. Esto es parte de la investigación, el que yo pueda plantear diferentes preguntas, que pueda entender el contexto en el que fue escrito, que pueda entender cuál es la aplicación práctica en mi vida, que pueda encontrar referencias cruzadas, porque una de las cosas que debemos saber es que la misma palabra se explica. No tenemos que estar recurriendo a otro tipo de cosas. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta, por ejemplo, que el Nuevo Testamento son las profecías reveladas que fueron dichas en el Antiguo Testamento. Y entonces, si nos vamos nosotros a la fuente, que es el Antiguo Testamento, nos queda mucho más claro el Nuevo Testamento. Y viceversa. Cuando nosotros vamos escudriñando el Antiguo Testamento,
y entendemos que todo el Antiguo Testamento también es una figura acerca de Cristo, de su venida, de su obra en la cruz del Calvario, entonces vamos entendiendo y encontrando perlas, tesoros dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Pero esto viene en la medida que nosotros empezamos a investigar. Tengo presente un comentario que hace un conferencista donde dice que nosotros no podemos agarrar la Biblia y leerla como si leyéramos, pues no sé, un libro de ciencia ficción o una novela. Nosotros necesitamos sentarnos y escudriñar la palabra. Escudriñar quiere decir sacarle jugo. Quiere decir masticarla, y se pone un ejemplo también dentro de este estudio que hacemos a profundidad acerca de la meditación de la palabra, ¿sí? Y lo asemeja con un animal, la oveja, que tiene 4 estómagos. Y entonces lo que hace la ovejita es que empieza primero, vamos a decir, toma el alimento y lo empieza a remoler y a remoler y a remoler, ¿sí? En su boca. Después de que lo está remoliendo tanto y tanto, llega un momento donde pasa a uno de sus estómagos, ¿sí? El proceso de digestión es un proceso muy complejo. Ocurre también que parte de lo que va a hacer es regurgitar. Eso quiere decir que parte del alimento que no estuvo como bien molido se va a regresar nuevamente para que lo siga, pues mordiendo, ¿no? Para que lo siga deshaciendo, masticando en su boca. De la misma manera, nosotros no es como solo leí y ya, no es la cantidad, sino es que nosotros podamos comprender lo que estamos leyendo y entender de qué manera eso que estoy leyendo se aplica a mi propia vida, ¿sí? Esa parte se llama visualizar. Es decir, cuando yo ya puedo entender cómo es que una palabra casa de manera específica a una situación que estoy viviendo. Y en ese sentido, bueno, dependiendo del área de mi vida que el Señor quiera trabajar, pues también es importante cuáles son los versículos o las partes de la palabra que yo voy a injertar en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy teniendo conflictos con pecado en mi vida, aún después de haber aceptado a Cristo, pues el libro de Romanos, específicamente el capítulo 6 y el capítulo 8, en la medida que yo los vaya memorizando, que los vaya interiorizando, ¿sí? Y que los empiece a visualizar en mi propia vida, estos capítulos nos hablan acerca de la victoria que Cristo ya nos dio sobre el pecado. Al estar haciendo este ejercicio, el Señor va a poder traer libertad a mi vida. ¿Sí? Pero lo tengo que visualizar. ¿Qué significa visualizar? Como hacer una aplicación personal. Es como cuando nosotros leemos, por ejemplo, este Salmo 1 del que hablamos, que dice, bienaventurado el varón, ¿sí? Que no anduvo en consejo de malos. Y en lugar de poner ahí la palabra varón, entonces pongo mi nombre y digo, bienaventurada soy yo, Leslie, si no ando en consejo de malos, si no ando en camino de pecadores y si no me siento en silla de escarnecedores, sino que medito en la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley medito de día y de noche. Entonces empiezo a visualizarlo ya de manera personal, lo empiezo a aplicar.
Y finalmente viene el punto número 5, que es obedecerlo. O sea, ok, ya lo leí, pero a veces llegamos como a ese punto de pensar o de hacer de las cosas espirituales fetichismo. Y el fetichismo es, por poner un ejemplo quizás hasta burdo, ¿no? Que si yo estoy ante un ataque satánico, lo que yo haga sea tomar mi Biblia que está llena de polvo porque la tengo ahí junto a mi cama quizá, y tomar la Biblia y querer enseñarle la Biblia al diablo y decirle, pues te vas, ¿no? Por mi Biblia o en el nombre de Jesús, pero veíamos en el caso de Hechos cómo ciertas personas tomando el nombre de Cristo como fetichismo quisieron echar fuera demonios y la palabra de Dios dice que los demonios los arrastraron. ¿Por qué? Porque no son fetichismos, esto es muy práctico. Yo voy a poder ir en contra de la tentación que el enemigo traiga a mi vida en la medida que yo esté llena de la palabra y que esa palabra que está injertada en mí esté dando fruto. Eso quiere decir que yo también empiece a obedecer el mandamiento. Entonces aquí, si como vimos en Josué 1:8 o en Salmo 1, dice que lo que debo hacer es meditar de día y de noche, entonces les pregunto, ¿qué es lo que implicaría obedecer este mandamiento? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer de manera práctica? ¿Alguien que me quiera contestar? Apartar un tiempo específico para leerla, para meditarla, para analizarla y para hacer todo esto que estás diciendo, pero como parte de mi agenda, ¿no? O sea, en mi agenda tiene que estar ya también un horario para esto. Es parte del cambio, de los cambios que tenemos que hacer. Así es. Algo que he comentado, gracias Edith, es que debemos ser muy intencionales en hacer las cosas. Cuando nosotros, y voy a poner un ejemplo del día a día, asumimos la responsabilidad de un trabajo, firmamos un contrato y todo, no pensamos que tenemos la libertad pues de ir a trabajar cuando quiera, cuando tenga ganas, un día sí, un día no, o de llegar más tarde, sino que nosotros entendemos que cumplir con un trabajo implica que yo tengo que apegarme a horarios, que tengo que ir, por ejemplo, si es el caso de lunes a viernes, que en ese tiempo no puedo estar divagando y haciendo otro tipo de cosas, ¿sí? Porque adquirí ese compromiso. En ese mismo sentido, es muy importante que nosotros entendamos que se trata de un compromiso de vida, ¿sí? Y que la oración, o sea, las disciplinas espirituales que son oración, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, el ayuno, no son negociables. No son solo recomendaciones y que yo decido si las hago o no las hago o cuándo las hago. ¿Sí? El punto es que lo que vayamos aprendiendo y que suena tan bonito, realmente va a tener un efecto en nuestra vida si y solo si lo llevamos a cabo. Si no, solamente se va a quedar en una clase más, en algo que aprendí que sonaba muy padre y que yo voy a seguir viendo mi vida pues sin fruto, sin victoria sobre el pecado, sin que se note realmente que soy alguien que nació de nuevo, que soy un hijo de Dios. ¿Me explico? Creo que querías hacer algún comentario, Vero. ¿Ya no? ¿Sí? Sí, que qué importante es tener esa comunión y esa relación y ese estudio de la palabra diario para poder tener victoria día con día, ¿no? Sobre el Amén. pecado.
y así ir creciendo y ir conociendo más y más a Dios para confiar más en Él y así obedecer lo que Él dice y pues la obediencia trae bendición en nuestra vida, ¿no? Amén. Ciertamente. Pero si se dan cuenta, todo va siguiendo un proceso lógico. ¿Cómo puedo obedecer algo que no conozco, que no he profundizado? ¿Cómo puedo conocer algo que no he leído? ¿Sí? Entonces necesitamos, vuelvo a repetir, tener realmente la iniciativa de escudriñar la palabra de Dios. No solamente, vuelvo a repetir, leer, sino la invitación va a ser que empecemos a memorizar. Algo, por ejemplo, que es muy importante en relación a esto que estamos descubriendo, cómo Dios transforma nuestra vida, es que tengamos también, decíamos en el día de ayer, la visión acerca de cómo el Señor nos ve. ¿Y cómo voy a saber cómo Dios me ve si la forma en la que Él me lo dice, que es por medio de su palabra, pues no es algo que forma parte de mi vida? Entonces, yo les voy a dar ahorita, vamos a empezar a hacer un ejercicio sobre estos pasos que hemos visto, ¿sí? Para que veamos cómo es que esto se va aplicando. Otra parte muy, muy importante también es la escritura de la palabra, el que nosotros la transcribamos, ¿sí? Y quizá podemos pensar, bueno, ¿y esto como por qué o para qué? De entrada, es una indicación que le dio el Señor a los reyes de Israel en Deuteronomio. Ellos era algo que debían hacer. Tenían que tomar el libro de la ley, ¿sí? Y ellos tenían que transcribirlo palabra por palabra, todo el libro de la ley. Y después dice la palabra que cuando ellos tuvieran oportunidad debían leer eso que habían ellos transcrito, ¿sí? Entonces, estas son indicaciones que da la misma Biblia. Ahorita voy a buscar el versículo, que no lo tengo a la mano, para que veamos esto donde le dice a los reyes, está en Deuteronomio. Gracias. Sin embargo, vuelvo a repetir, esta va a ser la base. Hermana Isabel, ¿quiere comentar algo? No las vayas a perder, ahorita las voy a contar. Ok, no. Vamos a continuar. Vuelvo a repetir aquí el proceso y no sé si tengan alguna duda. Les sugiero, si están tomando notas, anótenlo. Es muy importante que se lo aprendan y sobre todo que lo empiecen a trabajar, ¿sí? El punto número 1, digamos, voy a asumir que ya todos lo tenemos, ya recibimos a Cristo como Salvador. De ahí lo siguiente, no solamente es leer, sino además memorizar. Elige qué es lo que quieres aprender, ¿sí? Por ejemplo, si quieres desarrollar santidad en tu vida, memoriza salmos. Si quieres adquirir sabiduría, memoriza proverbios. Si quieres ser libre del pecado, Romanos. Vuelvo a repetir, específicamente podemos hablar capítulo 6, capítulo 8. Si quieres profundizar acerca de la vida cristiana, y ahorita es el ejemplo que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a hacerlo con Efesios, los primeros capítulos, ¿sí? Si quieres empezar con este principio que es la meditación en la palabra de Dios, memorízate Josué 1:8 y el Salmo 1, es un salmo corto, pero sumamente importante, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Puedes ir memorizando, como decíamos, algunos versículos. Vamos a empezar con esta parte de Efesios para entender qué es o cómo es la forma en la que Cristo nos ve. ¿Quieres comentar algo, Vero? Salmo, ¿para qué dijiste? Proverbios. Los salmos en general, santidad. Sí. Ah, ok, gracias.
Ujú. Ahora, dentro de Salmos, pues hay una variedad enorme. O sea, quizá estoy enfrentando en mi vida, no sé, depresión. Te vas a encontrar muchísimos salmos que hablan acerca de que el gozo del Señor es tu fuerza, ¿sí? Si estás enfrentando situaciones donde tienes temor, pues también hay salmos, por ejemplo, es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Está el Salmo 90. Entonces, de esa manera podemos ir encontrando ciertas partes de la Escritura que van a aplicar de manera muy específica a una circunstancia que yo estoy viviendo, ¿sí? O a algo que yo quiero saber. Por ejemplo, aquí decíamos, si yo quiero saber qué es lo que Dios piensa de mí y cómo es que Él me ve, ok, pues la invitación es que empecemos a memorizar el libro de Efesios, ¿sí? Vamos a leer un poco y vamos a ir haciendo este ejercicio, ¿no? Recibimos al verbo de vida. Yo les sugiero ahorita de lo que vamos a leer que elijan al menos un versículo para que memoricen, quizá de algún tema que sea importante reforzar, ¿sí? Vamos a comentar un poquito acerca de cómo hacer investigación y finalmente cómo obedecemos, ¿sí? Entonces, estamos en la carta a los Efesios y dice así: Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios a los santos y fieles en Jesús el Mesías. Aquí nos está explicando, y esto es parte de investigación, entender el contexto, que esta carta está dirigida a los santos y fieles en Jesús, ¿sí? Es decir, a personas que ya recibieron la redención que es por medio de Cristo. Gracia y paz dice a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Y empieza hablando y diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió. Entonces, aquí yo puedo ir subrayando y decir: según el Señor me escogió a mí, Leslie, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Me escogió para que yo fuera santa y sin mancha delante de Él. Estoy personalizando la escritura, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que debo ver es: el Señor quiere que yo sea santa, que no haya mancha en mi vida, porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no soy un capricho de alguien, yo no soy el resultado de una noche de pasión, yo no soy un hijo no deseado, porque el Señor me deseó, Él me amó, Él me escogió, ¿sí? Eso es entender lo que dice este versículo, no únicamente leerlo y pasar de largo. Verso 5 dice: habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos. El Señor me predestinó para que yo llegara a ser su hija. No es obra mía, no fue mi constante búsqueda, el Señor me anhelaba. Él me amó y me adoptó como su hija por medio de Jesús, el Mesías. Aquí volvemos a entender que es algo que no depende de mis méritos, sino que es algo que Cristo ya hizo por mí, por medio de la redención. Dice: según la complacencia de su voluntad. Dicho de otras palabras, porque quiso hacerlo así. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Recibí la gracia de Cristo de manera gratuita para salvación. Por medio de quien tenemos, dice, la redención por su sangre,
el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Cómo serán las riquezas de la gracia de Dios? Abundantes, interminables. Por medio de esas riquezas es que Él me da el perdón de pecados. Puedo venir con confianza delante de su trono. Dice, verso 9, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Has pensado que eres tonto? ¿Has pensado que no tienes sabiduría? Pues este es un muy buen versículo, porque la palabra de Dios dice que Él hizo sobreabundar a Cristo para con nosotros en sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Verso 11, muy importante. En quien también fuimos hechos herederos. ¿Soy heredero de qué? Soy heredero de la promesa que el Señor hizo por medio de Abraham, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dicen los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿Qué quiere decir que fui sellado? Que el Señor ya me escogió, que el Señor ya me separó, que yo tengo una promesa por parte del Señor que se va a cumplir en mi vida, y la garantía de ello es el Espíritu Santo que habita en mí. Dice que el Espíritu, verso 14, es arras de nuestra herencia para la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Sí. Estamos haciendo lectura de la palabra, la vamos aplicando a nuestra vida. Y empezamos a tomar los versículos y a memorizarlos, a hacerlos nuestros. La próxima vez que yo sienta que estoy en este mundo que no tiene sentido, que soy resultado de la casualidad de una serie de cosas, yo me recuerdo que no, que soy predestinada, que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santa y sin mancha delante de Él. Pero no solamente eso, sino que Él ya me redimió por medio de la sangre de Jesucristo, me hizo hija suya. ¿Sí? Y esta es la forma en la que yo me voy apropiando de las verdades que habla la palabra de Dios para mi vida. ¿De acuerdo? La carta no es libro. A los Efesios es una carta breve, son 6 capítulos, pero es una carta muy importante en términos de que habla acerca de cómo es que el Señor nos ve y todo lo que nosotros somos ahora en Cristo. Si soy hijo, me habla a mí. Capítulo 6, verso 1. Los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si soy padre, también me habla a mí. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Si soy siervo, me habla a mí.
Los siervos, obedeced a los señores según la carne. Si me ha faltado honra hacia mis jefes, pues muy importante que yo empiece a entender lo que dice la palabra de Dios acerca de mí como siervo, que debo obedecer a mis jefes, a los señores, dice según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como al Mesías, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. ¿Sí? El capítulo 4 habla acerca de la edificación del cuerpo y habla acerca de la vida nueva. Verso 17. También para memorizar, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Sí. Capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Que yo imite sus obras, porque soy su hijo. Y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, cada uno de los versos que nosotros encontramos en Efesios nos habla acerca de esta nueva vida que el Señor espera que nosotros desarrollemos, ¿sí? Nos habla acerca de la manera en la que el Señor nos ve. Entonces yo te invito, puedes empezar por aquí, toma tu Biblia, ábrela en Efesios, subraya aquellos versículos que hablan acerca de la nueva vida en Cristo y memorízalos. ¿Sí? Y cada vez que estés ante una situación donde digas, híjole, tengo nuevamente que ver a mi jefe que es súper difícil de trato. Recuerda que no se trata de él probablemente ni siquiera conoce al Señor, pero se trata de ti y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Así es que hónralo, obedece con mansedumbre. Y esa es la forma en la que tú vas a poder ejercitar esa nueva vida en ti. Primero sabiendo qué es lo que Dios quiere de ti, interiorizando la palabra en tu vida, para posteriormente, una vez que ya la tienes, le diste 20 vueltas en tu cabeza, te la aprendiste, la memorizaste, la has escrito, ya forma parte de ti. Y cuando viene tu jefe y te pone una mala cara o te pide algo que tú crees que no debes hacer, entonces viene a ti esa palabra y ahí sí ya la puedes convertir en un rema y tú te vas a acordar. La palabra de Dios dice que los siervos deben obedecer a los señores según la carne con temor y temblor, no agradando al ojo, sino haciendo las cosas para Dios. No lo estoy haciendo para él, lo estoy haciendo para el Señor. Cuando tú ya lo puedes vivir, cuando lo puedes poner en práctica, ¿sí? Entonces eso ya no es solamente una palabra que está escrita en la Biblia, se convierte en un rema en tu vida. ¿Sí? Solamente para mencionarles, Deuteronomio capítulo 17 habla acerca de las instrucciones que se les daba a los reyes. Y vamos a leer el verso 18, donde dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, no es para nadie más.
El escribir o el transcribir la palabra de Dios es un ejercicio personal que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Perdón, ¿cuál fue Deuteronomio qué? Capítulo 17, desde el Sí, verso 18. pero ok, gracias. No hay de qué. Entonces dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Recuérdense que ellos eran los responsables de guardar las escrituras, los rollos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se acuerde. Un día sí, un día no. Una vez a la semana. Si se dan cuenta, la indicación en la palabra es clara. No nos podemos alejar de la palabra de Dios un solo día, ¿sí? Pero no es un tema de, si no leo me siento condenado. No, no va por ahí. Simplemente entiendo que en la medida que yo me expongo a la palabra de Dios, esta palabra va a estar transformando mi vida, ¿sí? Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Se dan cuenta? Nuestra relación con la palabra tiene que ser diaria, profunda. No es únicamente leer, tenemos que entender, investigar, para que finalmente lo podamos aplicar. Respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario? Yo quiero hacer un comentario. Paco estuvo escuchando la clase y te quiere hacer un comentario. Claro que sí. Bueno, de alguna manera hay ciertos principios que señalas en la palabra. Señalas como mandamientos las instrucciones que da la palabra. Señalas como obediencia a esas instrucciones que en cierta manera son mandamientos. Sí. Y señalas que esa obediencia la debemos de contemplar nosotros porque es obedecer los principios que Dios establece en su palabra. Así es. Pero esto lo estoy ligando con la plática que diste anteriormente sobre lo que es carácter. Sí. Cuando tú explicaste lo que es carácter, hablaste de una marca, hablaste de un carácter, viene de las raíces de marcar a una persona. Así es. Entonces, al hablar de marcar a una persona como carácter y al hablar aquí de la obediencia y al hablar aquí de mandamientos es ordenamiento de Dios, sobre todo para tratar de obedecer y estar a imagen de él, pues deduzco, y eso es lo que me gustaría tu opinión, deduzco que lo que se trata es de que en nuestro corazón esté el carácter de Dios, que en nosotros exista el carácter de Dios, no el temperamento de nosotros, sino el carácter que Dios determina en sus mandatos. Ese es el comentario. Excelente comentario y de hecho sí, tienes toda la razón.
es a lo siguiente que iba justamente el día de mañana, de cómo al nosotros obedecer la instrucción del Señor dada por medio de su palabra, Él desarrolla su propio carácter en nuestra vida, que es el objetivo que estamos persiguiendo como cristianos. Efectivamente. ¿Quiere comentar algo mi papá? Dos comentarios. Uno en cuanto a lo que comentaba Paco. Dios tiene un objetivo, tiene una meta para nosotros. Es la meta principal. Y tiene que ver con el carácter. Quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Al carácter de Cristo. Individualmente, no como iglesia, sino individualmente, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Esa es la meta de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La totalidad del carácter está en Dios. Aquí habla del carácter de la santidad, pero verdad, justicia, santidad, gracia, misericordia, lo que quieran. Todo el carácter de Dios está en Cristo. Y es el carácter que Dios espera de nosotros. Su meta es esa. Ese es el objetivo para el cual Dios está trabajando. Para eso ligamos lo que acaba de estar enseñándole decir acerca de la importancia de la meditación de la palabra, en el sentido de la Biblia, no en el sentido oriental. Meditar, contemplar, considerar, disfrutar. Y en ese sentido, nosotros somos varias generaciones. Primera generación con mis abuelos, segunda con mis padres, que eran maestros de la Biblia. Ahora conmigo, tercero, cuarto con mis hijos, quinto con mis nietos y sexto con mis bisnietas. Mi bisnieta. Somos 6 generaciones en la Biblia. Venimos desde casi 100 años para acá. Hemos recibido una herencia espiritual. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Mis padres eran campesinos y mi padre estudiaba 6, 7 horas diarias la Biblia. Y era el abogado de los pueblos. Tenía 3er año de primaria y piensen en 1920, hace 100 años. Sin embargo, Dios le dio tanta sabiduría con la palabra, que era el abogado de los pueblos ahí, de todos los pueblos cercanos. Para cualquier asunto de la vida, para cualquier problema que tuvieran, aun cuando no fueran cristianos, lo buscaban a él. Sin embargo, solamente tenían poco estudio y hacían todo lo que podían en su momento. Nos insistían, mi padre era de la Biblia, no predicaba otra cosa más que la Biblia. Nos hablaban de la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y nos decían, lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten la Biblia. Pero nunca nos daban el incentivo. El incentivo es muy importante. Hagan esto por esto. Y eso es lo que hoy hemos buscado hacer. Decirles, si tú haces esto, vas a tener esto. Si tú meditas la palabra, Dios va a hacer esto en tu vida. Para terminar, Deuteronomio 28 es el incentivo. Dice, será que si oyeres atentamente, y la atención es una cualidad de carácter que Dios nos ha enseñado. Será que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero será que la primera parte que te toca es si oyes atentamente. Hay una fórmula en la pedagogía. Interés, atención, aprendizaje.
Si yo tengo interés, pongo atención. Y si pongo atención, aprendo. Si no tengo interés, no voy a poner atención y tampoco aprenderé. Por eso dice, repito, ¿será que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy? Aquí viene el punto. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No las vas a andar persiguiendo, vienen entre ti. Vendrán sobre ti estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito tu canasta, tu arteza de amasar. Dios te pondrá por cabeza, no por cola, estarás arriba, no abajo. Déjenme decirle que esta escritura específicamente, en la empresa en que yo trabajaba, me regaló un viaje de 3 meses todo gratis a Japón. Esta escritura, cuando yo la creí, confié en ella, se hizo rema en mí, Dios hizo eso. Solo eso quería aportarles. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? En mi caso, cuando estuve enferma, Dios me dio palabra, mucha palabra, y dentro de esa, la primera, de la más importante, fue la que me sostuvo todo el tiempo de todos esos años de enfermedad. Sí, sin esa palabra, que fue Jeremías 33:3 y el versículo 6, yo no lo hubiera logrado. Entonces, realmente siempre he tenido, desde un principio, cuando Dios me mostró que Josué 1:8 fue algo que Dios injertó en mi cabeza, en mi corazón desde un principio, y ha sido una gran bendición en mi vida, y puedo testificar de lo importante que es hacer tuya la palabra. Sin esa palabra que Dios me dio en los tiempos difíciles de muchísimo dolor, igual y me hubiera enfriado, hubiera blasfemado, me hubiera alejado de Dios, ¿no? Pero Dios tuvo ese cuidado de darme esa palabra y ayudarme a entenderla y hacerla mía, y fue lo que me sostuvo. Gloria a Dios. Sí, digo, la palabra está ahí. El punto es que nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que ser intencionales en buscar lo que Dios nos quiere hablar, porque si no, todas esas promesas, les platicaba ayer el caso de este chico que llega a la universidad y que no entiende a lo que tiene derecho, y a veces así nos pasa como cristianos. Las promesas están en la palabra. El Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros conocer y apropiarnos de esas promesas. Leslie, Sí. ¿Tienes una sugerencia para memorizar alguna versión en especial o la que tenemos o la que queramos? Sí, la que tengan. En realidad, a mí lo que me gusta hacer con las diferentes versiones es contrastarlas, y ciertamente hay algunos versos que me gustan más de unas versiones que de otras, pero esto ya es algo como muy personal. Yo diría que si tienen una Biblia en casa, con la que tienen pueden empezar. Y repito, la verdad es que si quieren como un poco de dirección respecto a ver, estoy viviendo esta circunstancia, ¿qué es lo que sería recomendable que yo empiece a memorizar? Pues con muchísimo gusto lo hacemos, si quieren, ya de manera privada, para no alargar más el tiempo de la clase. Pero sí, cualquier versión creo que puede funcionar bien. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, por hablarnos, por instruirnos, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que todo, Señor, lo que tú quieres acerca de nosotros, ya lo hiciste, Señor, ya nos dejaste escrita tu voluntad, Señor, en la Biblia, para que nosotros podamos no únicamente conocerte, sino también podamos aprender
a caminar por el camino que tú ya trazaste, Señor, de vida para nosotros. En esta mañana, Señor, queremos disponernos para aprender más de ti por medio de tu palabra, Señor, para ser intencionales respecto al estudio de la Biblia, Señor, para poder encontrar todos esos tesoros, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, para que esa palabra que hoy quizá es letra muerta únicamente, porque no la hemos injertado en nuestra vida, Señor, se convierta en un rema, Señor, en el poder, Señor, que necesitamos para vivir la vida de la forma, Señor, que tú quieres. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén.